En este vamos a analizar un poco a Felipe. ¿A Felipe qué? El evangelista. Porque a él se le dio el don del evangelismo. Lo ungieron con el don del evangelismo. Pero como decía en 8:5, ¿qué dice? Que les predicaba ¿a quién? A Cristo. Vamos a analizar, ahora vamos a Hechos 8:26. Y vamos a ver puntos bien hermosos ahí. Estos puntos, hermano, son espirituales. Usted tiene una relación con Dios, hermano. ¿Por medio de quién tiene esa relación con Dios? Por medio de Jesucristo. Entonces vamos a ver unos puntos bien hermosos ahí, hermano. 8:26. ¿Qué dice? Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí en ese punto vamos a ver algo. Quiero que lo entienda, hermano, ¿eh? ¿Qué dice que un ángel qué? A Felipe Dios lo conocía. Ese punto espiritual, hermano, ¿eh? A Felipe Dios lo conocía, por eso le envió a un ángel, a un mensajero, porque Felipe era conocido por Dios. Aleluya. Levante su mano el que sea conocido por Dios. O el que quiera que Dios lo conozca. A ver, sea sincero, hermano. Ahora va a pasar algo hermoso. Gloria a Dios. Ahí en ese punto ponga: Felipe era conocido por Dios. Lo importante de este punto es que si usted no tiene una comunión espiritual con Dios, a usted Dios no lo conoce. Y usted puede pasar años y años sentado y nunca va a entender. Porque Dios no lo conoce. Porque Dios no le ha revelado su voluntad. Así yo estaba. Pasaron casi 9 años. Hasta que empecé a entender qué era lo que Dios quería de mí. Y lo que Dios en mi caso no quería de mí era que yo me parara y predicara y las multitudes, no. Lo que Dios quería de mí era que le sirviera, que me pusiera a su servicio. Y desde ese momento yo empecé a entender que cualquier sacrificio para Dios, hermano, no es nada. Empecé a entender que ser un cristiano es una vida de esfuerzo y de sacrificio, y no es una vida de comodidad ni de lujos. Antes, ¡ay, que! Pero le vamos a echar 100 de gasolina a la camioneta. ¡Ay, pero que! Mira, hermano, yo cuando jugaba el Guadalajara, yo dejaba hasta de trabajar. No, yo era bien apasionado. Eso era lo que conocía yo, era el mundo. Cuando Dios a mí me empieza a revelar su voluntad, hermana, yo dije: Señor, realmente lo que tenemos de aquí ni es de nosotros. Vale la pena, Señor, cualquier sacrificio, porque el galardón es grande, hermano. ¿Cuánto dice amén, hermano? Amén. Entonces empezamos que hay que ir para acá, vamos para allá. Que vamos a ir para acá, vamos a ir para allá. Y yo se lo voy a decir abiertamente. Yo con mi hermana Rosa, yo no tenía mucha comunión. Y desde hace un tiempo acá yo tengo una identificación espiritual con ella. Porque ya estamos ahí. Y el grupo que Dios está levantando, hermano, va a ser de impacto. No son palabras motivacionales, hermano, es lo que Dios quiere que se haga. Así está fundada la Iglesia de Cristo, con esos 5 ministerios, pero ahorita estamos tomando nomás el ministerio del evangelista. Por eso es que estamos tomando como ejemplo a Felipe. Otro punto, vamos al versículo, al que sigue, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Punto número 2, Felipe obedeció. ¿Qué dice? El ángel le dijo, ¿y qué hizo Felipe? ¿Se levantó o se quedó acostado? Se levantó. Vamos. Obedeció. Cuando usted obedece a Dios, hermano, agárrese, porque grandes cosas usted va a empezar a vivir. Cuando usted obedezca a Dios. Cuando usted no obedezca ni al pastor, cuando usted no obedezca al hermano, cuando la palabra de Dios sea revelada, entonces ahí va a surgir la obediencia. Cuando la voluntad de Dios sea revelada en el creyente, va a empezar a surgir la obediencia. Amén. Otro punto, vamos hasta el 29. Entonces, ¿cuál fue el segundo punto? Obediencia. El 29, ¿qué nos dice? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ese es el más hermoso. Bueno, a mí se me hace. ¿Quién me lo quiere leer otra vez? Sí. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Otro punto. Guiado por el Espíritu. Felipe fue guiado por el Espíritu. El Espíritu sabía, le iba a indicar a Felipe qué hacer. ¿Por qué ahorita las congregaciones cristianas no funcionan? ¿Por qué cada día vemos que la maldad se multiplica y se multiplica y se multiplica y se multiplica? ¿Por qué? Porque hay gente que está predicando a Cristo, hermano, pero no está siendo guiada por el Espíritu. Cuando el Espíritu usted lo guía, hermano, usted no puede desobedecer porque el Espíritu lo impulsa, lo inquieta. Le dice, hey, ¿qué estás haciendo ahí? Vete a predicar, vete, no pierdas tiempo, el tiempo se acerca, vamos, ve y lleva las buenas nuevas. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dice la palabra? Que fue el Espíritu, ¿a dónde lo envió? Jesús como hombre, hermano, fue guiado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu para ejercer su ministerio. ¿A qué voy, hermano? Usted no puede hacer nada por su cuenta. Porque si usted va por su cuenta, sin tener una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, hermano, usted se va a endemoniar más que los que andan endemoniados. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Guiado por el Espíritu. Ahora vamos a otro punto. Ya punto ese punto, guiado por el Espíritu. Esos son puntos bien importantes, hermanos. El día que usted ve esos puntos y lo interpreta en lo espiritual, luego nos viene y nos da testimonio de lo que ha hecho Dios. ¿O cree que Dios es un mentiroso? Vamos a brincar al 35. Fíjese, ponga atención en esos puntos, hermano. Estamos hablando de la labor de un evangelista. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Había algo ahí tremendo en Felipe. Quiero que lo entiendan. Felipe fue instruido por Jesús, ¿sí o no? Era uno de los 12. Pero ¿hasta cuándo empezó a hablar con denuedo en la escritura? Hasta que recibió la opción de que Jesús ya no estaba. En este tiempo Jesús ya no está, hermano, pero está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es el que instruye y es el que guía, porque así dijo Jesús que iba a ser. Esa promesa ya está cumplida desde hace mucho tiempo.
¿Qué estamos haciendo, hermano? Ese es un ministerio hermoso, el evangelista. Claro que como evangelista, hermano, usted va a recibir de todo. Y una vez le digo, ayer yo en cuanto me iba bajando de la camioneta, hermano, me paré y metí las manos al saco y me agarré volteando así para un parquecito. Y se me arrima un hombre en una bicicleta y me dice, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Y me dice, ya tengo rato que te estoy viendo. El enemigo quiso bajar mis defensas. Pero a mí, en la clase de evangelismo que nos dio el pastor ese punto nos lo tocó. El enemigo, la arma que usa para desanimarte en la obra evangelista es decirte, tú eres un adúltero, tú eres un fornicario, tú eres un lujurioso. Y eso se cumplió y me acordé del pastor. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Que en vez de debilitarme, cobré fuerza, hermano. Porque se cumplió la palabra. Cuando empezamos nosotros a entender la voluntad de Dios, hermano, Dios nos va a dar las armas y nos va a fortalecer para poder soportar todo tipo de ataques. Ahí vamos a ver que la lucha realmente es espiritual. Imagínese un lugar que está lleno de idolatría, hermano, donde el Dios que conocen es el Dios que les han predicado, que es la Santa Muerte. Y ahí es donde yo dije, ¿dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde están esos mensajeros de luz? ¿Dónde están esos que sienten el llamado? ¿Dónde están esos que el Espíritu los inquieta a hacer eso? ¿Dónde están? A mí el pastor me dijo una palabra que hasta se me enchinó el cuero, hermano. En lo personal, él y yo aquí estábamos. Y me dice, Dios me exhortó. Y dice, la iglesia no está haciendo nada. Y la maldad ya está bien multiplicada. Dice, el tiempo ya se está acercando. Y la iglesia no trabaja. Hemos caído, hermanos, tristemente en un conformismo. Muchas veces nuestra mente es, yo ya soy salvo y que se pierdan los demás. Y acuérdense que no es así. Que el anhelo de Dios, hermano, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿quién se ha ido a levantar altares, hermano, de adoración a Dios, donde tanta necesidad hay de Dios, hermano? ¿Quién? Yo los entiendo, hermano. Yo viví mucho tiempo pasivo, inactivo, sin hacer nada. Yo por eso los entiendo. Pero también aprendí muchas cosas de parte de Dios. Y una de ellas fue que un verdadero cristiano, hermano, se tiene que sacrificar. Porque ese fue el ejemplo del Señor. Que el cristianismo no es fácil y que no es cómodo. Que el ser cristiano no es estar nomás en una congregación sentado, hermano. Aquí es donde Dios instruye, conforme a lo que estamos viendo, no por palabras mías, conforme a lo que estamos viendo en esta noche, hermano. Yo sé, hermano, que hay muy pocas personas que de veras han entendido el verdadero cristianismo, hermano. Pero déjeme decirle que con esos pocos que hay se puede hacer brecha. Y que esos pocos que hay, hermano, pueden ser ejemplo para los demás, para seguir caminando por el mismo rumbo. Tenemos que atender el llamado de Dios, hermano. Esto está bien difícil. Yo ayer que llegué a la casa, yo sentí una presión bien fuerte y yo ya sabía de quién era. Pero vamos a ir ahí, hermano. La familia Carrillo González nos comentaba que tiene un hijo de 17 años que está perdiendo las drogas. Dice, hermano, lo tuve que llevar al zapote a mi hijo. Ayer nos está abriendo su corazón esa persona. Dice, porque ya quebraba todo lo que había en la casa. Ya no tenía yo paz, no tenía descanso. Es muy violento. Y yo dije entre mí, hay cosas que no le puedes decir a la gente, pero no hay locos, hermano, hay endemoniados. Hay endemoniados.
Hay seres humanos que tienen legiones de demonios adentro, hermano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No le creemos a Dios, hermano. El Señor dijo que nosotros tenemos el poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Que el mismo Espíritu que ungió a Jesús de Nazaret, hermano, ese mismo Espíritu unge a aquel que esté dispuesto a entregarle su vida a Cristo. Y no hacemos nada. Yo le pido a Dios que esta obra que se ha empezado, hermano, no termine. Que empezamos muchos a entender, hermano, el llamado. El llamado tiene que ser espiritual. En uno de esos 4 ministerios, porque el apostólico, como le dije, se terminó. Los otros ministerios están en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Identifique su llamado, hermano.